a poder ver enseguida, La encrucijada mundial, Manual del mañana, este libro que están viendo ahora mismo ahí. Teníamos pocas certezas, o algunas, pero algunas teníamos, pero están saltando por los aires. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania no se pensaba que una guerra clásica, no una guerra civil como impresionó los Balcanes en los 90, sino la invasión de un país a otro en Europa pudiera pasar. Pero si encima es Rusia la que ataca con toda su suerte de tanques, que encima ahora esté replegándose, sobrepasa cualquier capacidad de asombro de los que no sabemos de temas militares. Absolutamente. Es cierto que la mayoría de la gente, de los analistas, de los expertos, pensábamos que Rusia nunca jamás iba a invadir Ucrania de la manera que lo ha hecho. Esto lo ha dicho el señor Borrell recientemente, todos los diplomáticos, lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Y es más, estoy convencido, Xavier, de que buena parte de los generales rusos tampoco esperaban que se les diera esa orden. Además, es cierto que Rusia ha cometido, además de, por supuesto, una ilegalidad que jamás vamos a justificar, pero además ha cometido desde el punto de vista militar, tanto estratégico como operacional como táctico, grandísimos errores. Y ahora mismo tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. Parece ser que se ha trincherado a la espera de que lleguen los refuerzos de estas reservas que ha movilizado. No sabemos si para lanzar una ofensiva definitiva o exactamente para qué, o para presionar para finalmente llegar a negociar. Pero lo que es cierto, sobre todo, lo que tenemos que entender es que, como ha dicho usted antes, Xavier, el mundo se ha roto. El mundo que conocíamos hasta no hace mucho tiempo se ha roto completamente. Ahora mismo hay dos bandos cada vez más enfrentados, liderados no solamente por Rusia, sino sobre todo por China, que además están atrayendo cada vez a más países. El último tenemos Argelia, un problema muy importante para nosotros, que ahora va a multiplicar casi por 300, el 300% su presupuesto de defensa en gasto en armamento, como por cierto también está haciendo Marruecos, y que ese mundo se ha roto, y esto no sabemos exactamente las consecuencias que va a tener. Pero además es un mundo en el que claramente los perdedores, como estamos viendo, si no cambian las circunstancias, vamos a ser sobre todo los europeos. Luego vamos con los límites de la Unión Europea, como los límites romanos, ¿no? Pero antes, habla usted de que las viejas estructuras políticas no sirven y se habla de refundar la democracia. También hay que intentado refundar el capitalismo y no ha salido muy bien la cosa. Entonces, ¿cómo refundamos la democracia? Tendrá que ser partidos políticos. Usted dice, sin embargo, los partidos políticos, pero lo que puede sustituir a los partidos políticos es el populismo personalista que ya sabemos a lo que lleva en Estados Unidos y Brasil. Yo no sé si habrá que refundarla, pero habrá que refundarla con cuidado. Por supuestísimo, pero lo que es cierto, Xavier, es que si no la refundamos, no la reinventamos, la reforzamos, lo que es cierto es que podemos caer precisamente en unos autoritarismos que, fíjense, en ciertos puntos, en ciertos aspectos, incluso están demostrando mayor capacidad de reacción de la que estamos demostrando las democracias liberales occidentales. Y a mí esto me preocupa enormemente, porque estamos en un mundo tremendamente complejo, cada vez mucho más competitivo, una competencia además cada vez más enconada, y por tanto tenemos que reforzarnos en nuestros valores, por supuesto, pero también atendiendo a estas claves geopolíticas. Y lo tenemos que hacer, como pongo en el libro, la parte del manual de mañana, básicamente en tres aspectos. La educación, que es fundamental, una educación absolutamente relacionada con las salidas laborales, que en algunos casos no está sucediendo en nuestro país o en otros países occidentales. También, por supuestísimo, con un nuevo liderazgo y, por supuesto, también con una reforma, como ha dicho usted, de ese sistema político, que pasa a lo mejor por tener políticos capacitados, políticos que incluso tengan que pasar por unos cursos de formación, porque al final son personas que no solamente les estamos dando las riendas de nuestra vida, de nuestra hacienda, sino que además tienen que entender precisamente por dónde va el mundo. Ustedes estaban hablando antes, y yo jamás me meto en política nacional, por supuesto, solo faltaría como militar, pero claro, lo que estamos hablando es precisamente de que no solamente hay que mirarse el ombligo, no solamente hay que estar todo el día con estas discusiones bizantinas del seso de los ángeles, sino levantar la vista, abrir el foco y saber por dónde va el mundo. Pero hablando de democracia, una de las expresiones que utiliza usted, o de las calificaciones o calificativos, habla de una cosa que me llamó la atención, hablando de esto de la refundación de la democracia algorítmica, que a mí me dio un poco de miedo. Es decir, adoptar las mejores decisiones casi desde el punto de vista de la robótica. Y eso da un poquito de... Sí. O sea, eso me acerca a Huxley y a ese imperfecto mundo feliz, que era cualquier cosa menos feliz. O sea, si ya el algoritmo me va a decir lo que tengo que decir o lo que tiene que decir mi político... Yo lo hago ahí precisamente como una crítica, porque sabe usted que ahora hay una corriente que se está dando en varios países
de crear incluso robots políticos, es decir, que decidan por nosotros las máquinas, pero también incluso en el ámbito judicial. Claro, efectivamente, lo que nunca debemos perder, Xavier ha hecho muy bien en preguntármelo, es la ética. Es decir, eso es lo que nos ha creado como seres humanos, lo que hemos conseguido lograr hasta ahora mismo. Porque ahora mismo la tecnología, en cierto modo, está avanzando más rápido que esa ética, y esto no lo podemos permitir. Y efectivamente lo que no podemos caer en que la inteligencia artificial o los algoritmos, efectivamente, al final rijan nuestra vida, como a lo mejor a algunos les interesaría, porque también hay que tener en cuenta que detrás de un algoritmo siempre hay una persona. Un algoritmo no es más que una fórmula matemática para gestionar gran cantidad de datos en un breve espacio de tiempo, pero alguien ha creado esa fórmula matemática. Y en este mundo en crisis de valores, el futuro de Europa como modelo exportador de democracias, de valores laicos, de respeto a minorías que están amenazadas en otro punto del planeta, ¿es así o es que los europeos tenemos, y no sería ilógico, una visión muy eurocentrista de nosotros mismos, diciendo nuestros valores son los mejores y entonces chocamos con algunas zonas del planeta donde tienen otros valores? Yo creo que los valores occidentales y de la Unión Europea en general son muy exportables, y viendo lo que pasa, y estamos viendo lo del Mundial, algunas cosas pues creo que sí es bueno, pero no sé si está en crisis nuestra exportación de valores. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente somos muy idealistas y en cierto modo también utópicos. Hemos perdido un poco el realismo, que también recientemente el señor Borrell decía que a lo mejor tenemos que en este mundo, una vez más, que tan competitivo, tenemos que ser un poco más realista. Es decir, efectivamente, además nosotros somos una pequeña minoría. Piense que somos unos 500 millones de personas y en el mundo hay otros 7.500 millones de personas que efectivamente con unos ideales, unos valores, unas aspiraciones, unas necesidades, en algunos casos completamente diferentes de las nuestras. Es verdad que nosotros consideramos que hemos alcanzado el clímax o el cenit de la civilización y que además hay veces que incluso nos sentimos obligados a exportar nuestros valores. Pero claro, tenemos que entender también por dónde va el mundo, tenemos que ver cómo podemos ajustarnos, entrar en estas nuevas dinámicas, porque lo que es cierto es que Europa como tal estamos perdiendo influencia, estamos perdiendo capacidad incluso económica, nuestro porcentaje con respecto al porcentaje total del mundo del Producto Interior Bruto cada vez es menor, y eso también tenemos que ser conscientes de ello. Hablando de Europa, de la Unión Europea, de la geopolítica, que usted es un estudioso de la geopolítica, dice una expresión que utiliza: la Unión Europea está externalizando sus fronteras. Dice, cuanto más quiere Europa cerrarse en sí misma, más poder tendrán los estados limítrofes. ¿Y cuál es la alternativa? Claro. Un plan Marshall en todo el Magreb, unas negociaciones con Turquía, porque como usted dice, somos 500 millones y en el planeta hay 7.500 millones. Y la situación es que cada vez hay más diferencia entre el primer mundo, el segundo y los que vengan después. Entonces, ¿cuál es la fórmula de relacionarse con el exterior y con las fronteras exteriores? Eso ya lo estamos haciendo. De hecho, son países, tanto Turquía como Marruecos en este caso, a los que les hemos dado un gran poder, porque les hemos dado la llave de algo terrible que es la inmigración, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, que no hacen ni más ni menos saber que lo que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación. Muchas veces obligados a emigrar, que a nadie le gusta dejar su tierra en la que ha nacido y en la que ha vivido. Pero le estamos dando mucho poder, porque muchas veces ellos les consideramos víctimas y en realidad tienen un poder enorme sobre nosotros, porque lo estamos viendo cuando quieren, cómo abren esa espita, permítame la expresión, para evidentemente coaccionarnos y realmente muchas veces llevarnos a límites tremendos. Con Marruecos nos ha pasado. ¿Cómo analiza usted, desde el punto de vista geopolítico y de analista, el viraje que ha dado España o el gobierno español en la relación con Marruecos y con todo lo que tiene que ver con Argelia y con el Sáhara? No sé si estuvo usted, digamos, destinado en misiones en el exterior. Creo que tiene un amplio currículum de misiones en el exterior, pero en África, del Sahel hacia el norte de África, ¿cómo valora? ¿Es realpolitik? ¿Es un baño de realidad lo que ha hecho el gobierno español? Como le decía, yo jamás voy a criticar las decisiones del gobierno, ni muchísimo menos. Primero, porque legalmente no puedo y porque además me autolimito en ese sentido, que solo faltaría además como militar que fuera a criticarlo. Pero es verdad que, por ejemplo, si vamos un poco más abajo, toda la zona del Sahel, incluso cada vez más el África Occidental, está creándose grandes bolsas de la simiente de un terrorismo salafista yihadista que nos va a afectar antes o después. Y esto deberíamos prestar gran atención, porque además había una misión ahí de combate que llevaba a cabo Francia, que ningún otro país europeo quiso participar en ella. Francia finalmente ha renunciado y, por cierto, quien está ocupando su espacio como oportunista que es Rusia.
y algo que deberíamos prestarle muchísima más atención. Evidentemente, como le digo, no voy a cuestionar lo que ha hecho el gobierno en el caso del Sáhara, que probablemente cualquier otro gobierno hubiera hecho lo mismo, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas presiones internacionales, como no, en un contexto en el que además Marruecos ha hecho muy bien los deberes para ellos, ha conseguido unos apoyos diplomáticos muy potentes, muy poderosos. Israel y Estados Unidos. Tiene uno de los lobbies más importantes en Estados Unidos y además está consiguiendo también una influencia cada vez más importante incluso en el resto de África. China, dice también literalmente, no tenerla en cuenta no es solo insensato, es suicida. No se trata de un país, se trata de una civilización de 1.500 millones de habitantes. Claro. ¿Cómo nos relacionamos con China? Eso también es muy importante. Efectivamente, ahí lo que pongo sobre todo el meollo central de la parte geopolítica del libro es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Ahora mismo su verdadera bestia negra, y así lo refleja en su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada recientemente, el pasado 14 de octubre, en su Estrategia de Defensa Nacional, en su Estrategia Naval, está obsesionado con China. Porque prácticamente de la noche a la mañana, casi de la noche a la mañana, en 20 años, se ha pasado de un país subdesarrollado a un país absolutamente puntero, sobre todo en tecnología. Fíjese si es importante lo que le acabo de decir, que ahora mismo, después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, resulta que el nuevo comité central del partido, el 40% de estas personas son altísimos expertos precisamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que saben que es el futuro. Y precisamente coincide con su 14º plan quinquenal, que también nos habla solamente que de tecnología. ¿Cree que los planes quinquenales habían fenecido con la Unión Soviética? En absoluto. No, bueno, de hecho dice otra frase, dice, China tiene un plan. Absolutamente. China tiene un plan, dominar el mundo en el siglo XXI. Parece casi de un guión de las películas que veía mi padre de Fu Manchu, que siempre tenía planes para dominar el mundo. Sí. Esto es realmente así. El británico, el holandés, el que fuera. No, lo que estamos hablando es de dominarlo, sobre todo a través de 3 cosas. La tecnología, las finanzas y la economía, que al final es lo que da el verdadero poder. Pero sí, por supuesto, sin descuidar en absoluto la parte militar. En la parte militar, cada cierto tiempo estamos condenados a una gran guerra. Si es así con el armamento que hay en el mundo y no el convencional, y no solo el convencional, estamos condenados a que en algún momento, si alguien tiene esas reservas nucleares, las utilice. Tenemos que pensar sobre eso. Claro, ahora mismo el enfrentamiento existe. Se hace efectivamente a través de instrumentos económicos, se hace con la guerra cognitiva, de muchas maneras. Pero no descartemos que antes o después, sobre todo cuando Estados Unidos vea que no es capaz de frenar este auge de China y de sus aliados, por más que nos esté llamando a sus aliados como nosotros para que le apoyemos, probablemente lleguemos a un enfrentamiento de corte convencional, sin descartar el uso incluso de armas nucleares, aunque nada más fueran las tácticas, que no necesariamente significaría un holocausto nuclear. Pero claro, es que al final Estados Unidos algo va a tener que hacer para frenar precisamente este auge, como usted ha dicho, de casi 1.500 millones de personas. Y ahí entra el factor económico. Parece que Estados Unidos sigue siendo la potencia económica, militar y cultural del planeta, pero tiene, no sé, menos de 400 millones de habitantes. China está en una revolución tecnológica, militar, y tiene 1.500 millones. Esto de lo demográfico va a influir tanto en la sucesión de imperios a lo largo de la historia. También influye, pero efectivamente hoy hay factores que influyen muchísimo más. Claro, usted decía la influencia cultural de Estados Unidos en el mundo. Es lo que creemos nosotros. Piense que, por ejemplo, la India tiene Bollywood, el equivalente a Hollywood, que produce muchas más películas que Hollywood. Probablemente usted a lo mejor no ha visto ninguna película de India, pero son películas que se ven en muchos Me influye sitios. mucho más Humphrey Bogart que cualquier película Sí. de... Pero es que, por ejemplo, China está haciendo lo mismo, replicando Hollywood, y cada vez con películas que incluso ya se empiezan a ver en algunos canales que nosotros podemos tener disponibles en nuestro hogar. Quiere decir que están avanzando muy rápidos también incluso en ese contexto. Y claro, cuando decimos, es que a lo mejor esas películas no las ve nadie, pero solamente con que las vean ellos ya las ven 1.500 millones de personas. ¿No? Y hemos llegado recientemente a 8.000 millones Correcto. de personas en el planeta. Esto es lo de, ¿cuál era la teoría de Malthus? ¿No? De la caja de cerillas llena de pulgas, Sí. que se van reproduciendo hasta que revienta. Esto se va a poder sostener, porque el crecimiento es casi como la historia, igual de acelerado, va con una progresión tremenda.
esto va a haber recursos, va a haber agua, recursos hídricos, alimenticios, energéticos. Vamos a caber en el planeta si seguimos con esta progresión y cómo se resuelve o cómo se plantea la posibilidad de que no podemos seguir creciendo de esta manera. Pues a lo mejor por eso se está haciendo la nueva exploración espacial, a lo mejor para sentarnos en Marte. Ya sabe usted que ahora mismo, hoy lo que hemos conocido, que China tiene un plan para montar una base en la Luna que además es que la energía eléctrica la genere una central nuclear. Es decir, que esto va avanzando también muy rápido. Pero claro, como decía usted, eso es un problema importante, pero también piense todos los avances que hay ahora mismo en agricultura, que los avances que hay en alimentación, que se va a transformar absolutamente todo, y sobre todo dentro del ámbito de la demografía, algo muy importante, Xavier, que es la disparidad que está existiendo. Es decir, hay una simultaneidad de disparidades, porque mientras, por ejemplo, en Europa estamos perdiendo población, una población envejecida, una falta de natalidad, en cambio es cierto que, por ejemplo, África, que la tenemos enfrente de nosotros, prácticamente cada 20 años duplica su población. De hecho, se espera que no más de 30 años, solo Nigeria tenga más habitantes que toda la Unión Europea. Y esto, evidentemente, también va a ocasionar, entre otras cosas, movimientos migratorios masivos, porque obviamente las personas querrán ir a donde haya un mayor desarrollo económico y social. Vamos al plano individual. Habla usted también de que estamos cayendo en cierto, yo no sé si sobre todo en Occidente, en cierto infantilismo ante el exceso de paternalismo del Estado. Pero cuando hemos atravesado dos sucesivas crisis tan brutales como la que empieza en 2008 y la que empezó en 2019-2020 con la pandemia, es de suponer que el Estado haga algo por nosotros. Entonces, ¿cómo se hace compatible eso de tener cierta independencia del Estado con, en momentos como los que estamos atravesando, el Estado no se haga el longuis, por así decirlo? Claro, pero sobre todo lo que hablo de esa infantilización y de esa hiperprotección es incluso en el ámbito social y familiar, más allá del estatal, ¿no? Pero es cierto que estamos cayendo, y usted lo sabe, que antes, no hace muchos años, un joven con 21, 23 años se consideraba una persona hecha y derecha. Y ahora hay jóvenes que con 40 años, lamentablemente, en muchos casos por las condiciones económicas, pues siguen viviendo un poco casi como que fueran Peter Pan, ¿no? Entonces, y sobre todo porque no entendemos una vez más el otro mundo que nos viene un mundo muy agresivo, que nos viene una corriente completamente diferente. Porque mientras nosotros somos una sociedad, en cierto modo, gastada, decadente, hay sociedades que están empezando, que vienen desde abajo, que vienen en un estadio de desarrollo completamente diferente. Y también tenemos que entenderlo. Y sobre todo lo que nos tenemos que dejar muchas veces, porque esa infantilización hay veces que la vemos que repercute en nuestros propios políticos y vemos muchas veces estos debates tan personalistas, esos ataques tan personales que se dan en el Congreso, en el Senado, no solamente en España, sino en otros sitios. Y eso creo que no es positivo. ¿Sigue siendo válida la teoría esa de que a un imperio nace, crece y se reproduce y acaba feneciendo y que siguen todos el ritmo del sol? Esa frase ligada a la historia de Felipe II de en nuestros dominios no se pone el sol, venía también un poco porque el primer imperio puede ser el persa, luego las ciudades-estado, siempre viajan al ritmo del sol, luego Roma, luego España, luego Reino Unido, luego Estados Unidos, y sigue caminando el sol y ahora llega China. ¿Tenemos que ponernos en ese escenario? Totalmente. Como le ha dicho usted, piense que hace poco más de, bueno, prácticamente menos de incluso de un siglo, la libra valía 5 veces lo que valía un dólar. Y se pensaba que iba a ser la moneda universal eterna. Lo que le pasó al Imperio Británico lo conocemos todos. Pero es que el Imperio español, perdón, el Imperio anterior fue el Imperio holandés, que al Imperio Británico le costó 4 guerras con ese imperio hasta que acabó con él. Y también basado, como no, en el florín, en una moneda. Quiere decir que esto es cíclico, efectivamente, y además todo esto que está sucediendo de un imperio decadente, como es Estados Unidos, y un imperio creciente, como es China, esto ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. Lo de Trump es un ejemplo de sociedad decadente, que tenga 70 millones de votantes que creen que le han robado las elecciones. Es parte, fíjese, lo que estamos hablando es un problema muy importante que también reflejo en el libro, es la polarización cada vez mayor en el seno de estas sociedades democráticas, que en vez de estar unidos pensando en cómo vamos a hacer frente a este otro mundo que nos viene, en cambio cada vez estamos mucho más rotos. ¿Por qué no ha pasado solo en Estados Unidos?
que sí que cada vez hay más voces que hablan incluso de posibilidad de guerra civil. Fíjese usted lo terrible que sería. Pero es que estamos hablando de lo que ha sucedido en otros países de América recientemente con las elecciones, como es el caso de Brasil, pero tenemos el caso incluso aquí en la propia Europa, en la propia España, como cada vez estamos mucho más rotos desde el punto de vista social, casi incluso con principios de odio importantes. Y esto también creo que deberíamos reflexionar sobre ello, porque tenemos que estar mucho más unidos para hacer frente precisamente a esta ola que se nos viene encima, que un verdadero tsunami. Esta ola del populismo afecta también a debates básicos que parecían superados. Por ejemplo, los impuestos, de los que usted también habla en el libro. Diera la impresión de que de los impuestos vemos siempre la parte que nos quitan de la nómina, pero no se hace pedagogía con la parte que nos aportan. Es decir, con un hospital cuando nos ponemos enfermos, con un colegio cuando tenemos hijos, con una carretera cuando queremos visitar a alguien. ¿Qué nos falta? Porque este debate de que a todo el mundo le gusta que le bajen los impuestos está muy bien, pero no vemos la otra parte de la nómina, la que nos da el Estado, la que nos dan los impuestos. Pues, ¿sabe lo que nos falta? Hacer pedagogía. Es decir, explicar verdaderamente para qué se están gastando esos impuestos, que es muy importante. Fíjese que cuando Macron, cuando llegó a la presidencia de Francia, lo intentó explicar, es decir, no estamos quejándonos todo el día de lo que aportamos al Estado, pensemos en lo que el Estado también, de lo que el Estado recibimos. Es muy importante, pero también es cierto que en muchos casos hay una sensación de que esos impuestos no se gastan de la manera debida y que no todo es, como suele decirse, para educación y sanidad. Y como dice usted, es que hay para muchas más cosas, las carreteras, los servicios de policía, para tantísimas cosas, el alumbrado simplemente, que son necesarios, como no pagar impuestos. Pero también hay que pagar impuestos defendiendo o protegiendo a aquellas personas que lo generan, porque muchas veces también es importante el seguir animando que haya alguien que siga generando impuestos. Dos preguntas y ya cedo el turno a mis compañeros. Con su labor y profesión, usted no solo ha sido militar, sino ha trabajado mucho en inteligencia y contrainteligencia. Lo de Irán, ¿qué va a pasar en Irán? Pues es muy curioso, porque lo primero que tenemos que entender es que hay una juventud que lo estaba pasando mal, con una situación económica muy penosa, entre otras cosas por el embargo, por las sanciones al que está sometido, y lo que están buscando, no pensemos, porque esto ya lo vivimos con las revueltas árabes, y tuvimos el caso bien claro en Egipto, no pensemos que están buscando directamente una democracia de corte occidental. Lo que está buscando, sobre todo esa juventud, son mejoras socioeconómicas, porque la situación era verdaderamente terrible. Además, curiosamente, una juventud que en general está muy bien formada y que necesitaba o tenía necesidad de aspirar a algo más. Pero nadie esperaba que esto pasase en Irán. No. Decía, está muy cerrado, eso es como Corea del Norte. Y lo que está pasando es distinto. Es cierto. Ellos creen que también hay una mano negra que está movilizando todas estas el gobierno iraní, el régimen de los ayatolás. Sí, por supuesto, claro está. Pero lo que es verdad es que nadie esperaba que esto se produjera y además parece que se está acelerando también toda esta movilización social que cada vez parece que va mucho más. Y ya, ahora que estamos en días de Mundial y un día feliz para España, ¿va a servir para algo? Ha sido muy polémico la elección de Qatar, han sido muy polémicas algunas decisiones del presidente de la FIFA, hablando de los valores decadentes de la Unión de Europa. ¿Va a servir para algo o sirve para algo en sociedades cerradas como pueden ser la qatarí en ese sentido, con unos valores tan distintos a los que puede haber en otras partes del planeta, ese roce de aficionados, de viajes, de idas y vueltas, eso hace más permeable una sociedad o no? Hay que pensar que los qatarís no llegan a 300.000 personas, que viven sin trabajar, que no pagan impuestos. Es decir, que es una sociedad muy particular y probablemente esto no les afecte en absoluto. Y una vez que acabe el Mundial de Fútbol, volveremos otra vez a las andadas. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero. Piense que tiene un fondo soberano de más de 400.000 millones de dólares y eso permite comprar muchas voluntades. Porque un fondo soberano significa tener dinero en cash, dinero líquido para en cualquier momento invertir donde crean conveniente. Y siempre va a haber alguien que esté encantado de comprarles su gas, porque aquí mientras estamos hablando de estos temas que por supuesto son importantísimos, incluso deberíamos darle más trascendencia, porque piense que en el mundo hay una cincuentena de países que no respetan los derechos de las personas LGBT, pero es que no solamente es eso, sino que de ellos hay una docena de países donde ser homosexual te puede llevar a la muerte, te puede llevar a la ejecución. Pero deberíamos prestarle mucha más atención. Pero ¿qué sucede? Que mientras estamos prestando esta atención, que como digo es poca, hace 2 días, China acaba de firmar con Qatar un acuerdo gigantesco para que le proporcione durante 27 años, todos los años, 4 millones de toneladas de gas natural líquido. Claro, es que resulta que estamos hablando que tiene el mayor yacimiento de gas del planeta.
y toda esa Asia, y no solamente China, lo necesita imperiosamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Del papel de España no le pregunto, a pesar de sus labores de inteligencia. Hemos empezado bien hoy. Isaías Lafuente. Señor Baños, mi pregunta es muy concreta. ¿La desinformación es o puede llegar a ser un arma de destrucción masiva para las democracias? Claro, primero tenemos que definir, Isaías, qué es verdaderamente desinformación, porque también es verdad que ahora se están creando grupos de lucha contra la desinformación en muchos países occidentales, que podemos caer en la debilidad algunos gobiernos de que eso signifique de qué es lo que no se puede hablar porque no interesa al gobierno. Y luego, si hablamos de desinformación desde el punto de vista estratégico, claro que es importante, pero es un juego al que juegan todas las grandes potencias, no nos engañemos. Es parte, piense usted, que ya decía Sun Tzu, que al final toda guerra se basa en el engaño. Y parte del engaño actualmente es esa desinformación que se realiza no solamente en los medios de comunicación, sino preferentemente en las redes sociales. Es parte del gran juego. Es verdad que tenemos que tener personas expertas para saber lo que la parte adversaria nos está lanzando como desinformación, porque puede influir, eso que antes le apuntaba muy brevemente a Xavier, en la guerra cognitiva, que la guerra cognitiva no es ni más ni menos que ganar las guerras en la mente nuestra, que es mucho más importante hoy en día que ganarla incluso en el propio campo de batalla. Y, por supuesto, parte de esa guerra cognitiva, como no, es la desinformación. Lucía. Sí, buenas noches, don Pedro. Lucía. Esa guerra cognitiva la están ganando las tecnológicas, me parece, ¿no? Las empresas tecnológicas que nos meten en la cabeza estas cosas. Yo quería preguntarle, yo quería hacerle una pregunta que yo creo que está en la mente de todos nosotros, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener para Rusia, un país tan importante en la historia? ¿Qué consecuencias está teniendo en la sociedad rusa el fracaso de la guerra de Ucrania? Consecuencias, porque no sabemos muy bien exactamente qué es lo que la sociedad rusa está pensando en este momento de sí misma y de sus capacidades ante una derrota, ante, en fin, David contra Goliat, prácticamente estamos hablando de esto. Es verdad que llama la atención que Rusia, con todas las capacidades que pensábamos que tenía, y que desde luego tenía, el que no haya actuado de una manera, digamos, más asertiva, que mejor que no haya actuado. Por supuesto que ya bastante matanza está habiendo en Ucrania, lamentablemente, todas las personas que ahí están muriendo todos los días. Pero, obviamente, dentro de la sociedad rusa, que son 150 millones de personas prácticamente, hay de todo. Con que haya solamente un 10% de personas contrarias a lo que está sucediendo, ya son 15 millones de personas. Pero piense también, Lucía, que al haberse desatado en todo el mundo, o en el mundo occidental, esta rusofobia, también ha hecho que se unan al gobierno. Eso también, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Que lo mismo que si nosotros fuéramos los invadidos, obviamente al margen de las consideraciones geopolíticas y económicas, iríamos a defender nuestro país, en cierto modo también le está pasando a los rusos al sentirse agredidos por parte de este mundo occidental. En cualquier caso, lo que es verdad es que tenemos que buscar fórmulas para parar de una vez esta guerra que recordemos que se ha desatado en el territorio europeo, que nos está afectando a todos los europeos y, por supuestísimo, a los primeros, a los ucranianos, que necesitan, como no, nuestra ayuda por todo lo que están sufriendo. Sí, en esta misma línea que apuntaba, hace muchos meses que usted dijo que había que negociar con Rusia durante el transcurso de esta guerra. Yo quisiera preguntarle si tiene información hasta dónde están llegando ese tipo de negociaciones, porque sabemos que ha habido negociaciones y conversaciones con Estados Unidos, hasta dónde pueden llegar y cuál puede ser el resultado final de esa negociación. Sí. Estoy convencido de que las hay, y además hay algunos signos absolutamente evidentes que lo ilustran. Por ejemplo, hace muy pocos días el director de la CIA se reunió en Ankara, en Turquía, con el director de la inteligencia exterior rusa, que es el SVR. Inmediatamente después de esa reunión, el director de la CIA se fue a hablar con Zelensky. Estoy convencido de que hay una diplomacia opaca que también llevan a cabo los servicios de inteligencia para tratar de buscar una solución. Entre otras cosas, porque el propio Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, hay una parte de la población que está empezando a cansarse de esta guerra, del dinero que se está enviando, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, y al mismo tiempo hay buena parte del Partido Republicano que cada vez está más en contra de seguir enviando dinero a Ucrania. Y además porque existe el temor, que desde luego no es nada descartable, de que esto pueda degenerar efectivamente en algo mucho mayor, en una verdadera tercera guerra mundial, en caso de que incluso se lleguen a utilizar, aunque nada más se armas nucleares tácticas. Buenas noches, coronel Baños. Sí, María. Lanza una catarata de preguntas en su libro. Por alguna de ellas le ha preguntado Xavi, esta de si la democracia sigue siendo
un medio útil o si China será la gran potencia del futuro, pero hay una que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que consiste en lo siguiente: ¿acabará Estados Unidos sufriendo una guerra civil? Se lo digo porque lleva viendo durante meses encuestas hechas en Estados Unidos, conforme a las cuales casi la mitad de los estadounidenses contemplan un escenario de guerra civil en la próxima década. Yo no me puedo imaginar cómo puede ser una guerra civil en Estados Unidos. ¿A usted le parece eso posible? Pues fíjese, hay un dato muy revelador, que nunca se había comprado tantas armas y tanta munición como en los últimos meses en Estados Unidos. Y es verdad que son mensajes muy incendiarios por parte de unos y de otros. Evidentemente, en la campaña que hemos vivido para las elecciones de medio término ha sido terrible, ¿no? Una vez más, una polarización que probablemente jamás había existido en Estados Unidos, un país que, sobre todo cuando se hablaba de política exterior, estaba mucho más unido, era un criterio mucho más unificado, y estamos viendo, por parte de unos y de otros, cada vez mensajes mucho más agresivos. Una vez más, esto no es positivo para las democracias. Yo soy un fiel defensor de la democracia. Lo que quiero es que exista una democracia todavía mucho mejor, que verdaderamente los ciudadanos tengamos esa soberanía que nos habían prometido, que teníamos en los sistemas democráticos, y que desde luego dejemos esta polarización, esta ruptura de la sociedad, porque no es positiva para nadie. Pues aquí lo dejamos. Pedro Baños, muchísimas gracias por la conversación, más que por la entrevista. Y bueno, les recomendamos este libro, que están viendo, o que van a ver enseguida, La encrucijada mundial, un manual del mañana, de editorial Ariel. Muchísima suerte con el libro, que sale hoy a la venta, sí, 23 de noviembre, y hemos tenido aquí la posibilidad de conversar sobre algunas cuestiones que hay en el libro y sobre cómo puede ir el mundo en los próximos años. Muchísimas gracias. Pues, Xavier, muchísimas gracias a usted, a todas las demás personas, y quedo a su disposición para cuando quiera, Xavier. Pues hablaremos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí